There is an invisible reality that we must all face. Hay una realidad invisible que todos debemos enfrentar. Now, this reality impacts who we are and everything we do. Esa realidad afecta quienes somos y todo lo que hacemos. It affects our thinking, our families, our relationships. Afecta nuestro modo de pensar, nuestras familias, nuestras relaciones. Everyone listening today must face the reality of our sin. Todos los que escuchan hoy deben enfrentar la realidad invisible de nuestro pecado. I mean, our culture minimizes this issue of sin. Nuestra cultura minimiza el problema del pecado. We make excuses. We blame it on our environment or our past. Ponemos excusas y culpamos a nuestro medio ambiente, nuestro pasado. The church is tempted to treat our sin condition as if we simply need a spiritual makeup, like buying some new clothes or trying a new hobby. La iglesia se siente tentada a tratar nuestra condición pecaminosa como si simplemente necesitáramos un cambio de imagen espiritual, como comprar ropa nueva o probar un nuevo pasatiempo. There's no need for repentance or confession anymore, according to our culture. No hay necesidad de arrepentimiento o confesión, dice nuestra cultura. Just think positively, work on improving yourself. Solo pensar positivamente y trabajar para mejorarnos a sí mismos, dice la cultura. Now, the Bible describes the depth of our sinfulness. La Biblia describe la profundidad de nuestra pecaminosidad. Scripture teaches that we are born into sin. Las Escrituras enseñan que nacemos en pecado. We're tempted and we're infected by sin. Estamos tentados y infectados por el pecado. We are enslaved to sin. Somos esclavados al pecado. And we personally and deliberately choose to sin. Elegimos pecar personalmente y deliberadamente. Sin separates us from God and makes us spiritually dead. El pecado nos separa de Dios y nos hace espiritualmente muertos. Without salvation, we are completely lost. Sin salvación, estamos completamente perdidos en el pecado. Now, we've been in the story of Esther for several weeks. Hemos estado en el libro de Esther por muchas semanas. The story of Esther chapter 8 contains typologies or a foreshadowing of our sin nature and our need for a Savior. La historia en Esther capítulo 8 contiene tipologías o un presagio de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra necesidad de un Salvador. It also helps us understand about our lives once we are saved. También nos ayuda a comprender nuestras vidas a una vez que somos salvos. It gives us insight on how to live by the Spirit, to defend ourselves against sin, and to walk according to God's purposes. Da una idea de cómo vivir en el Espíritu, defendernos del pecado y caminar en los propósitos de Dios. The story of Esther confronts the invisible reality of our sin and points us to the salvation that only God can provide. La historia de Esther confronta la realidad invisible de nuestro pecado y nos señala la salvación que solo Dios puede proporcionar. Amen? Now, let's get back into the story today. Vamos a volver a la historia de Esther. ¿Listos? Are you ready? Last week, we looked at the life of Haman, this evil leader who planned the destruction of the Jews in the kingdom of Persia. La semana pasada, analizamos la vida de Amán, el líder malvado que planeó la destrucción de los judíos en el reino de Persia.
Haman manipulates the king, seals the royal decree that all the Jews will be killed. Amán manipula el rey y sella el decreto real que todos los judíos sean asesinados. With the encouragement of her cousin Mordecai, God gives Esther the courage to speak to the king, confront her enemy. Con el ánimo de su primo Mardoqueo, Dios le da a Esther el coraje para hablar con el rey y enfrentar a su enemigo. In a moment of beautiful irony that we looked at last week, Mordecai is honored by the king, and the plot to destroy the Jews is brought to light, and Haman is exposed for his treachery. En un momento de hermosa ironía que describimos hace una semana, Mardoqueo es honrado por el rey, el complot para destruir a los judíos sale a la luz, y Amán es expuesto por su traición. Haman is hung on the gallows that he builds for Mordecai. I love it. Amán es colgado en la horca que construye para Mardoqueo. Es muy, muy interesante esta historia. Now, sounds like that ought to be the end of the story. Esto suena como el final de la historia, ¿sí? Pero no lo es. It's not. Yes, Haman is dead. Esther and Mordecai are honored. But the royal decree to destroy the Jews, it's still active. Sí, Amán ha muerto y Esther y Mardoqueo son honrados, pero el decreto real para destruir los judíos sigue activo. Esther and Mordecai are saved, but the rest of the Jews are still in jeopardy. Esther y Mardoqueo se salvan, pero el resto de los judíos todavía están en peligro. In fact, once an edict is sealed by the king, it cannot be changed. De hecho, una vez que un edicto es sellado por el rey, no puede cambiar. El rey no puede cambiar. The king can't even change it. Even if the king changes his mind, the law cannot be broken. Incluso si el rey cambia de opinión o su mente, la ley no se puede violar. Now, I want to talk about our condition, our sin condition for just a minute. Yo quiero hablar acerca de nuestra condición del pecado primero. This is a typology of our spiritual condition before we are saved in the story. En la historia, esa es una tipología de nuestra condición espiritual antes de ser salvos. God has the power to change everything but his character. Let me say that again. God has the power to change anything but his own character. Dios tiene el poder de cambiar todo menos su propio carácter. Dios no puede cambiar lo que quien es. ¿Sí? The character of God is immutable, unchangeable. El carácter de Dios es inmutable y permanente. And while he offers his love and forgiveness, the justice and holiness of God require reconciliation for our sins. Mientras él ofrece su amor y perdón, la justicia y la santidad de Dios requieren la reconciliación de nuestros pecados. Because of our sins, our broken relationship with God must be restored. Debido a nuestros pecados, nuestra relación rota con Dios debe ser restaurada. Like Esther, this can only be accomplished by the king. Al igual que Esther, eso solo puede ser logrado por el rey. Esther cannot earn the king's favor any more than we can earn God's forgiveness. Esther no puede ganarse el favor del rey más de lo que nosotros podemos ganar el perdón de Dios. Es imposible. This is why we must give our lives to Jesus, the only one who satisfies the demands of God's character and restores us at the same time. Es por eso que debemos entregar nuestras vidas a Jesús, el único que satisface las demandas del carácter de Dios y nos restaura en el mismo tiempo. Now, for the second time in the story, Esther once again appears before the king. Por segunda vez en la historia, Esther aparece ante el rey. And the first time, she risked her life to enter the court of the king.
La primera vez, si recuerdan la historia, arriesga su vida para entrar en el corte del rey. Esther leads this double life, trying to please the king with whom she has no relationship. Esther lleva una doble vida tratando de complacer un rey que no tiene ninguna relación. Her faith and true identity are hidden behind the veil of her beauty, her position, all these other things. Su fe y su verdadera identidad están ocultas detrás del velo de su belleza y su posición. Now, the second time Esther appears before the king, she's already been granted his approval, his forgiveness. La segunda vez que Esther aparece ante el rey, ya se la ha concedido su aprobación y perdón. In humility, she asks if she has found favor in his eyes, but in her heart, she already knows the answer. Con humildad le pregunta si ha encontrado el favor en sus ojos, pero en su corazón conoce la respuesta. This time, instead of hiding her true identity, she boldly goes to the king with her request to save the destruction of her people. Esta vez, en lugar de ocultar su verdadera identidad, acude ayudosamente al rey con su solicitud de salvar la destrucción de su pueblo. Guys, the king cannot change his royal decree any more than God can change his character. El rey no puede cambiar su decreto real más de lo que Dios puede cambiar su carácter. And in a surprising moment, the king gives power to Esther and Mordecai to declare the new decree so God's people can defend themselves from the evil that threatens them. En un momento sorprendente, el rey le da poder a Esther y a Mardoqueo para declarar un nuevo decreto para que el pueblo de Dios pueda defenderse del mal que los amenaza. Okay, centuries after the days of Esther, Jesus declares in Matthew 5:17 through 20 that he comes not to abolish the Old Testament law, but to fulfill it. Siglos después de los días de Esther, Jesús declara en Mateo 5:17 hasta 20 que no viene a abolir la ley del Antiguo Testamento, sino a cumplirla. Now, once again, God does not change his character or our need for reconciliation. Una vez más, Dios no cambia su carácter ni nuestra necesidad de reconciliación. God sends Jesus, our Savior, to fulfill the old covenant and liberate us from the power of sin. Dios envía a Jesús como nuestro Salvador para cumplir el antiguo pacto y liberarnos del poder del pecado. And like the Jews in Persia, there is no defense against our sin without Jesus, who saves us and gives us his righteousness. Al igual de los judíos en Persia, no hay defensa contra nuestro pecado sin Jesús, quien nos salva y nos da su justicia. The invisible condition of our sin cannot be resolved without Jesus. La condición invisible de nuestro pecado no se puede resolver sin Jesús. There's also another image contained in this text about our life in the Spirit. También hay una otra imagen en esta historia de nuestra vida en el Espíritu. Even after we are saved, we're still tempted and threatened by sin. Aún después de ser salvos, todavía somos tentados y amenazados por el pecado. I don't know about you, but I deal with sin and temptation all the time. No sé acerca de ustedes, pero siempre yo estoy tentado. Yo estoy luchando con el pecado, actitudes, otras cosas. Am I the only one that's not an angel in here? Ustedes son ángeles y yo no? I mean, some of you are tempted right now. Algunos son tentados en este momento. Don't look at the score of the game. El clásico, it'll take care of itself, bro. It'll be all right. Algunos son tentados a ver qué está pasando en el clásico en este momento. Just remind you that it may be dark in the night, but joy comes in the morning. We'll see what happens second half. Vamos a ver lo que va a pasar en segunda temporada, ¿sí? Look,
even after we are saved, we're still tempted. Todavía cuando somos tentados, aunque somos salvados. Our salvation unlocks the power of the Holy Spirit in our hearts to resist temptation and to defend ourselves against the effects of sin. Nuestra salvación desbloquea el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones para resistir la tentación y defendernos de los efectos del pecado. Listen to how the Apostle Paul describes living in the Spirit in Romans 8, 1 through 4. Escuchen cómo el apóstol Pablo describe la vida por el Espíritu en Romanos 8, 1 hasta 4. I love this verse. Me encanta este versículo. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And the church said, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. By sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. I love that. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Gloria a Dios. Now, Esther and Mordecai are only freed to help their people by the power and the will of the king. Esther y Mardoqueo solo son liberados para ayudar a su pueblo por el poder y la voluntad del rey. They can only fulfill their purpose because they have been liberated and empowered by the king. Solo pueden cumplir su propósito porque han sido liberados y empoderados por el rey. The king commands them to go out in his name with orders sealed by his ring. El rey les ordena que salgan en su nombre, con órdenes selladas por su anillo. What the king establishes cannot be revoked. Lo que el rey establece no puede ser revocado. Paul reminds us, God frees us to defeat sin and live by the Spirit only through Jesus. Pablo nos recuerda que Dios nos libera para derrotar el pecado y vivir por el Espíritu solo a través de Jesús. By receiving Jesus, we can walk according to the Spirit and not the flesh. Al recibir Jesús, podemos caminar de acuerdo al Espíritu y no según la carne. In our own spirit, we cannot live lives pleasing to God any more than the Jews can defeat their enemies without the decree of the king. En nuestro propio espíritu, no podemos vivir vidas agradables a Dios más de lo que los judíos pueden derrotar sus enemigos sin el decreto del rey. Now I want to talk about our calling for just a minute. Ahora yo quiero platicar acerca de nuestro llamado. There's one more typology I want you to notice in this passage. Hay una tipología más que quiero que noten en este pasaje. It's found in Esther's request to the king. Se encuentra en la petición de Esther al rey. Listen to Esther 8, 5, and 6. Escuchen Esther 8, 5 hasta 6. This is Esther talking to the king. This is Esther hablando con el rey. And she said, if it please the king, if I have found favor in his sight, if there
And if the thing seems right before the king, and I am pleasing in his eyes, let an order be written to revoke the letters devised by Haman the Agagite, the son of Hammedatha, which he wrote to destroy the Jews who are in all the provinces of the king. For how can I bear, this is where I want you to really notice here, for how can I bear to see calamity that is coming to my people? Or how can I bear to see the destruction of my kindred? Think about that as I read it in Spanish. Ahora, esta es la conversación entre Esther y el rey, cuando ella está suplicándole a cambiar su mente, pero él no va a hacerlo. Dijo Esther: si me ha ganado el favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, díganse dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Hammedatha el Agagüeyo. ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero enfocar. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad de se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? I want you to notice Esther's reasoning in her request. Quiero que se noten el razonamiento de Esther en su petición. Remember that the king has already saved and protected Esther. Recuerden que el rey ya ha salvado y protegido a Esther. There's not going to be any palace invasion to kill this Jewish queen. No habrá invasión del palacio para matar la reina judía. Esther says, if the king cannot bear the injustice against her, his own family, from the hands of Haman, she says, how can I bear the destruction of my own friends and family? Esther dice, si el rey no puede soportar la injusticia contra su propia familia, incluso ella, Esther, al manos de Amán, ¿cómo puedo yo, Esther, soportar la destrucción de mis propios amigos y familiares? This brings us to a really important moment in this text. Esto nos llega a un momento muy importante en el pasaje. We cannot be content with our own salvation when our friends and family are facing destruction. No podemos estar contentos con nuestra propia salvación cuando nuestros amigos y familiares se enfrentan a la destrucción. In the story, we see both Esther and Mordecai transformed. We've seen this in 8 chapters. En los 8 capítulos, en esta historia, vemos a Esther y a Mardoqueo transformados. At the beginning of the story, they're leading double lives. They're hiding their faith. Al comienzo de la historia, si recuerdan, llevan una doble vida y ocultan su fe. Their belief and boldness grow to the point where they risk their own lives. They publicly proclaim their faith to the entire kingdom. Su creencia y audacia crecen hasta el punto en que arriesgan sus vidas y públicamente proclaman su fe en todo el reino. They understand that God has placed them where they are for such a time as this. Entienden que Dios los ha colocado donde están para un momento, para un tiempo como así, or como este. Ultimately, they can't save their friends and family, but they can be obedient as God saves those around them. En última instancia, no pueden salvar a sus amigos y familiares, pero pueden ser obedientes a medida que Dios salva a quienes los rodean. And the impact of their obedience in this story is enormous. El impacto de su obediencia en esta historia es enorme.
In kind of a heavenly scene, Mordecai is dressed in royal robes. He's honored as the city shouts and rejoices. En una escena casi celestial, Mardoqueo se viste con túnicas reales y es honrado mientras la ciudad grita y se regocija. Gladness and joy are present wherever this message is sent. La alegría y el gozo están presentes donde quiere que se envíe el mensaje. People from other countries and races become in awe and place their faith in God at the end of verse 8 or chapter 8. Las personas de otros países y razas se asombran y ponen su fe en Dios en el fin de este capítulo. Esther 8:16 beautifully describes the Jews who were facing death, and it says they're full of light and gladness and joy and honor. Esther 8:16 describe bellamente a los judíos que se enfrentaban a la muerte llenos de luz, alegría, gozo y honra. This is why Jesus commands us in Matthew 28:19 and 20. Por eso es que Jesús nos manda en Mateo 28:19 hasta 20. Maybe you haven't heard of this before. Tal vez no han escuchado eso. It's called the Great Commission. Está llamado la Gran Comisión. Jesus tells us to go, therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Jesús nos dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. As Christians, we have the honor to bring the message of joy and gladness to those around us. Como cristianos tenemos el honor de llevar el mensaje de gozo y alegría a quienes nos rodean. Guys, God is not content to leave anyone in the visible reality of our sin. Dios no se contenta con dejar a nadie en la realidad invisible de nuestro pecado. There is salvation and reconciliation for those who trust in Jesus. Hay salvación y reconciliación para aquellos que confían en Jesús. There's life in the Spirit for those who are saved. Hay vida en el Espíritu para los que son salvos. I'd like to ask you to bow your heads and close your eyes.